tenido con nosotros durante este día. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, a esta hora. Gracias por el tiempo de conversación, de comunión, compañerismo que hemos tenido previo a este estudio bíblico. Gracias por permitirnos, Señor, servirte a través del ministerio del Pantry. Te rogamos por las personas que han venido hoy. Te rogamos más que nada por su salvación, Señor. Te imploramos que nos ayudes a reflejar el amor de Cristo y, Señor, a servirte a ti, a servirle a las personas que tú pones en nuestro camino. Te agradecemos que nos hayas sellado con tu Espíritu, que nos hayas regalado tu palabra, tu revelación escrita, Señor, y que nos hayas garantizado, Señor, que tú nos vas a continuar enseñando. Gracias por traernos a Cristo. Gracias por la certeza que tenemos de que esa obra que tú has comenzado, tú la vas a perfeccionar, Señor. Así que ayúdame, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Esté con el pastor Marcel, con el pastor Willy, las hermanas que te sirven en la guardería, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, pues vamos a continuar con esta sección en este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria. Hemos tenido dos miércoles en los cuales no hemos tenido Matete. Primero tuvimos el miércoles que tuvimos el aparente huracán que supuestamente iba a pasar y nunca pasó. Y luego el próximo miércoles, que fue el miércoles pasado, pues tuvimos nuestra reunión de oración, que como siempre resultó de gran bendición para nosotros. Estamos considerando las distintas doctrinas acerca que Dios nos ha concedido en su palabra. En este momento nos encontramos considerando lo que la palabra nos dice acerca de lo que se conoce como la doctrina de la preservación, de la perseverancia, de la seguridad del creyente, la perseverancia de los santos, la preservación de los santos y la seguridad eterna de los santos. Vamos a continuar con la sección que comenzamos la última vez que estuvimos reunidos. No sé si se recuerda que la vez pasada comenzamos dándole una hoja de papel donde había dos preguntas que se solicitaba que si usted tenía la disposición y deseaba que las contestara, ¿verdad? Las preguntas que son fundamentales, y luego de eso pues tratamos de abundar un poco sobre esas preguntas. Vamos a comenzar pues donde nos quedamos la vez pasada. Veamos primeramente en las notas suyas. El primer pasaje que tenemos es Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Es el pasaje que vamos a utilizar como trampolín en la noche de hoy. Ahí encontramos al apóstol Juan escribiendo lo siguiente. Está hablando acerca de individuos, personas que habían estado presentes probablemente por una cantidad extensa de tiempo dentro de una congregación local. Obviamente no eran verdaderos creyentes. Sabemos que la Escritura nos dice que una cosa que podemos dar por sentado es la presencia en toda iglesia local de trigo y cizaña, ¿right? Y que eventualmente en este lado de la eternidad, en el otro lado de la eternidad, se va a saber cuál es cuál. Así que vemos entonces en Primera de Juan capítulo 2, 19, lo que dice lo siguiente: salieron de nosotros ahí habla de la iglesia local, pero no eran de nosotros, eran falsos maestros. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubiesen sido personas que verdaderamente fueron regenerados, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué razón? Porque todo aquel que es regenerado puede dar por sentado el hecho de que Dios siempre lo va a preservar. Y como lo va a preservar, Dios es el que preserva, tiene la garantía absoluta de que va a perseverar. Amén. Ese es el principio que hemos estado tratando de repetir, con la esperanza de que el Espíritu Santo lo
lo imprima permanentemente en nuestra mente y que eso pueda eventualmente pues expresarse en nuestra conducta, en la forma en que respondemos a las circunstancias del diario vivir y cómo enfrentamos a los grandes desafíos que todo ser humano tiene que enfrentar. Así que nos dice que estos salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. El que ha sido regenerado se mantiene firme en la fe, el que ha sido regenerado se mantiene firme en la comunión con los santos y se mantiene firme inevitablemente en la verdad del Señor. Así que podemos concluir que este recordatorio que Juan nos da en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 muy correctamente debería conducir a todo verdadero creyente a hacerse, que fue lo que enfatizamos la vez pasada, dos preguntas claves con relación al asunto más importante de la vida cristiana individual, no colectiva, sino la vida cristiana individual, que es el asunto de la salvación. Las preguntas deben hacerse con el propósito de tener una contestación que sea bíblicamente correcta. No nos vamos a hacer las preguntas por hacernos las preguntas, porque no tenemos nada que preguntarnos y no tenemos nada que hacer, así que vamos a hacer nuestras preguntas. Esa no es la intención. La intención es hacer nuestras preguntas, es el asunto más importante de la vida de todo creyente, pero las hacemos con un propósito claro y es de tener una contestación que sea bíblicamente correcta. A través del estudio vamos a ver las razones por las cuales eso que acabamos de decir es importante. Las dos preguntas son estas. Primeramente, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiana? Voy a ir más rápido que lo que de costumbre voy, porque esto ya ha sido algo que consideramos la vez pasada, pero dado el caso que hace ya probablemente 17 días, lo más probable es que ninguno de nosotros se acuerde de qué fue lo que dijimos hace 17 días. ¿Right? La palabra enseña con gran claridad que en el momento, esto es con relación a cómo una persona se convierte en cristiano. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que en el momento en que una persona se arrepiente, y sabemos que arrepentirse implica, entre otras cosas, darle espalda a su pecado, la persona se arrepiente. En el momento que esa persona se arrepiente y confía en Jesucristo para algo en particular, confía en Cristo para ser perdonado de su pecado, dice la Escritura que en ese momento en particular que se origina con Dios, esa persona es salva y por ende, si es salva, es cristiana. Right? En Hechos, capítulo 2, versículos 36 y 38. Si tiene la Biblia a su mano, pues ábrala, ¿no? Y veamos rapidito, ¿ok? Es Hechos capítulo 2, 36 y 38, y vuelvo a decirle, vamos a ir sumamente ligeros, ¿ok? Hechos 2, 36 a 38 dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Pedro predicando en este primer gran sermón que se registra en el Nuevo Testamento, ciertamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿verdad?, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Mesías ungido. El judío a quien Pedro está hablando entendía con claridad de qué Pedro estaba considerando. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón, en otras palabras, cayeron en convicción, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Como respuesta a la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus corazones, Pedro les dice, pasaje que es muchas veces mal interpretado: arrepentíos y bautícese. Obviamente no es requisito para la salvación, porque la salvación es por gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, right? Arrepentíos y bautícese, que es luego de la salvación, una expresión externa de algo que ha sucedido internamente. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Sabemos que no es Jesus only, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o por causa del perdón de pecados que han recibido,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es algo inevitable para todo aquel que ha recibido el nuevo nacimiento. También vemos en Romanos 10, 9 y 10, donde Pablo dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, que es la validación máxima del ministerio del Señor Jesucristo, su resurrección, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que lo que la Escritura nos enseña, otra vez, la primera pregunta, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? La Escritura nos enseña que la persona que se ha arrepentido, la persona que ha creído en Cristo para ser perdonada de su pecado, ha pasado, dice la Escritura, no que pasará, sino que ha pasado, la que ha sido salva, lo que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha sido regenerado, a la persona que se le ha removido el corazón de piedra y se le ha injertado un corazón de carne que ahora es susceptible, es capaz de discernir espiritualmente, ¿verdad? Toda persona que se ha arrepentido, creído en Cristo para ser perdonado por su pecado, ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual. En Juan 5:24, puede escribir un pedacito de papel en las notas que tiene si usted desea. De cierto, Cristo hablando, los digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene, no que tendrá, sino que tiene ya, efectivamente, y no vendrá bajo ninguna circunstancia a condenación. ¿Por qué razón, Juan? Porque ya ha pasado de muerte espiritual donde estaba a vida espiritual. Podemos decir entonces también que la Biblia enseña que la persona que se arrepiente, la persona que cree a Cristo como Salvador para perdón de pecados, esa persona ha pasado, como ya acabo de decir, de muerte espiritual a vida espiritual. Esa persona ha sido declarado, dice la Escritura, no culpable ante el tribunal de la justicia de Dios. Otro pasaje fundamental para tratar de contestar la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? ¿Verdad? ¿Okay? Romanos capítulo 3, versículos 21-26, busque ese porque ese es crucial. No que los otros no lo sean, pero ese es pilar, ¿verdad? Para la pregunta. Hermana Milton, hermana Ivonne, Dios los bendiga. Good to see you. Gloria a Dios. Romanos 3, 21 y 26, rápido. Pero ahora, aparte de la ley, en otras palabras, sin depender en ninguna forma, ¿verdad? En la ley y las implicaciones que la ley tenía, se ha manifestado la justicia de Dios, carácter eterna, proveniente de Dios, Cristo mismo, testificada por la ley, que daban testimonio de que eventualmente iba a acontecer en la plenitud del tiempo, y por los profetas, testificada por la ley y los profetas. Está hablando de la justicia de Dios por medio que habría de ser imputada al creyente por medio de la fe en Jesucristo para todos, subraye todos, por favor, para todos, y todos son todos, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, alabado sea el nombre del Señor, no hay diferencia. El domingo pasado volvimos a regalarle un bookmarker. No sé si lo leyó y se dio cuenta de lo que era, ¿verdad? En la parte de atrás, pues identifica a cada una de esas figuras que fueron pintadas por este pintor, que representan distintas tribus, grupos étnicos alrededor del mundo. Es algo yo considero bonito, y siempre pues cuando leo estos pasajes pues me recuerdo de esa imagen, de esa pintura, esa obra de arte, y cuando veo esa obra de arte, que la veo todos los días porque son los markers que yo tengo para mis lecturas devocionales, pues me acuerdo de pasajes como este y los pasajes que nos hablan sobre el particular en el libro de Apocalipsis. All right? Así que dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, y todos son ¿cuántos? Todos pecaron y están destituidos, separados totalmente del estándar, la gloria de Dios, que es perfección absoluta. Y son justificados, en otras palabras, son declarados justos. La pregunta es, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona se convierte en cristiano? Hemos visto estos pasajes porque son básicos, son elementales, si usted quiere, y contestan la pregunta. Son dos preguntas. Y el problema es que
las contestaciones que tenemos para la primera pregunta, muchas veces las utilizamos para contestar la segunda. Y lo que queremos enfatizar a través del punto que estamos tratando de señalar es que no debemos hacer eso. Para la primera pregunta hay unas contestaciones, para la segunda pregunta hay otras contestaciones, right? Y utilizar las mismas contestaciones para ambas preguntas refleja posiblemente que la persona que lo está haciendo no tiene un conocimiento claro de verdades que son básicas, no son cosas profundas, familia, ¿ok? Son cosas básicas que todos debemos pues conocer, ¿ok? Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados, declarados justos, ¿de qué forma? Gratuitamente por su gracia. ¿La gracia de quién? De Dios, de Cristo, ¿verdad? Mediante la redención, el rescate que Cristo pagó por cada uno de nosotros, que es en Cristo Jesús, a ¿quién puso? Dios puso, el Padre puso, right? Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, con el propósito de apaciguar la ira justa de Dios, para manifestar su justicia a causa o por razón de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Escritura enseña que por razones que solamente Dios conoce, decide contener su juicio durante cierta cantidad de tiempo. A eso está haciendo referencia. Versículo 26, con el propósito de manifestar en este tiempo, kairos tiempo, no es crono, es kairos, el momento particular al cual Gálatas capítulo 4 nos hace referencia. En la plenitud del tiempo es la misma cuestión, ¿ok? Con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin con el propósito de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que bíblicamente hablando, vemos aquí una explicación clara de cómo es que una persona se convierte en cristiano. La segunda pregunta entonces es, bíblicamente hablando, ¿cómo es que una persona puede saber que es cristiana? Right? Now, creo que señalé hace unos momentos que esta segunda pregunta es importante, merece ser contestada cuidadosamente. Y Juan escribe, y ahí yo le vuelvo a sugerir, por favor, que vaya directamente al libro de Primera de Juan, porque los pasajes que vamos a citar están casi todos, diría yo, en Primera de Juan. Así que tiene su Biblia, de atrás para adelante, me parece que es el tercer libro, si no me equivoco, o el cuarto, de atrás para adelante, ¿ok? Juan escribe su primera carta precisamente con el propósito de contestar esta pregunta. ¿Cómo es que una persona puede saber que es cristiana? Primera de Juan 5:13 nos dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que estén totalmente seguros, para que no tengan duda de ninguna clase, independientemente de las circunstancias, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia nos dice que Juan, al responder a la pregunta, lo hace desde distintas perspectivas, distintos ángulos posiblemente. Comienza enfocándose en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cristo, Juan nos dice, ha satisfecho la justa ira de Dios contra nosotros. Vale la pena recordar, o es correcto decir, que al confesar que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que es el Hijo de Dios que vino en carne, fue encarnado, Dios se hace hombre, al principio era el verbo era con Dios, todas las cosas fueron hechas por él, y este verbo en Juan 1:14 nos dice que se hizo carne. Juan hablando, el que está escribiendo esto, humanamente hablando, pues nos dice que y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Así que cuando nosotros confesamos, confesar quiere decir que alguien me levanta la mano, me dice qué quiere decir confesar. Sí. Gracias, mi hermana. Praise the Lord. Yes, sir. Así, claro, sin darle mucha vuelta. Cuando confesamos, cuando estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Cuando confesamos, nuevamente, que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino en carne para salvar nuestros pecados, cuando lo hacemos, dice la Escritura, vamos a ver los pasajes ya mismo, que podemos estar seguros de que tenemos vida eterna.
Ahora bien, claro está, estamos asumiendo, ¿verdad?, que esa confesión debe ser originada por la obra del Espíritu Santo dentro de la persona, porque cualquier persona puede, como sucede a diario y a través de los siglos ha sucedido, a través de la historia de la redención, eso es lo que ha sucedido. Personas que, como vamos a señalar, si llegamos al final del estudio en esta noche, pues tienen unos conceptos falsos en cuanto a la seguridad de su salvación, ¿verdad? Y uno de ellos, me adelanto, es el conocimiento doctrinario, el conocimiento teológico, ¿right? ¿Sabe? Personas que han estudiado y tienen más grado que el doctor Fahrenheit. ¿Se acuerda de quién era el doctor Fahrenheit? Man, alguien entendió por lo menos. Anyway, y tiene montones de títulos y esa cuestión, pero a pesar de todas esas cuestiones, el hecho que tengan todos esos conocimientos y esos títulos y esos grados, pues no garantiza de ninguna forma que necesariamente pues son verdaderos creyentes. All right? So, veamos entonces en 1 de Juan capítulo 4, versículo 2, ¿ok? Y como ya le dije, pues vamos a estar en ese libro y vamos a leer 2 o 3 pasajes. El mismo pasaje quizás lo vamos a leer más de una vez. 1 de Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El contexto ahí en capítulo 4 es en contraste con el espíritu del anticristo. Right? So, 1 de Juan capítulo 4, 13 al 15 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y en Él nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, right? O su espíritu, porque el espíritu no es algo que se pueda partir en pedazos, ¿me entendió? No es una fuerza, no es una influencia, no es un fluido, es una persona, right? ¿Okay? Y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificamos, subraye eso, visto y testificamos, que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Right? Y 1 de Juan 5:13, que leímos ya hace unos momentos. En 1 de Juan 5:12, pasaje importante también, nos dice lo siguiente: el que tiene el Hijo tiene la vida. Que tiene el Hijo, el que es tabernáculo del Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sabemos que estamos hablando de lo que conocemos como la Trinidad, pero que es en esencia Dios. Que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sabemos que la vida que está hablando es la vida eterna, vida espiritual. Right? La persona que tiene al Hijo tiene vida espiritual. La persona que no tiene al Hijo, esté predicando, esté enseñando la clase de Matete el miércoles 13 de septiembre del 2023, si no tiene al Hijo, pues no tiene vida eterna, no tiene la vida. ¿Ok? Así que vemos eso claro. Por otro lado, Juan se basa en el fundamento de una confianza consistente en la obra, confianza consistente que es asidua, que es permanente en la persona del Señor Jesucristo. Lo hace al recordarnos del testimonio del Espíritu Santo, al recordarnos de la presencia, lo que el Espíritu hace constantemente, que vive dentro de todo verdadero creyente. Mire, en 1 de Juan 3:24, una página para atrás, rápido. Dice, Juan 3:24, 1 de Juan, dice: el que guarda, que quiere decir ¿qué? Gracias, mi hermana. Todo el mundo repítalo. El que guarda quiere decir ¿qué? El que obedece, el que obedece, el que obedece. Yo creo, ¿obedece? No, pues no cree, porque creer genuinamente trae consigo obediencia. No en contra de mi gusto, yo diría más todavía. El que cree, el creer trae consigo un deseo genuino, un hambre, una sed genuina de obedecer. Right? Ni siquiera de obedecer, es querer. Yo quiero obedecer, porque sabemos que si alguno de nosotros puede obedecer en algo, es gracias a la gracia de Dios. ¿Te acuerdas? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo trabajo más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Así que podemos obedecer
cumplir tal o cual requisito que la Escritura nos presente, es por medio de la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios en nosotros. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. Así que el Espíritu Santo, entre otras cosas, Juan nos dice, escuche que es importante, nos recuerda la verdad de quién. El Espíritu Santo nos recuerda, nos ilumina, ¿sabes? Trae iluminación. ¿Te acuerdas? En Juan capítulo 14, el issue con los discípulos, que les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo voy a mandar uno igual que yo y va a ser mucho mejor, porque yo estoy al lado de ustedes y voy a estar un poco de tiempo, pero este va a estar dentro de ustedes y va a estar por siempre con ustedes. Y entre otras cosas, le va a recordar parte del ministerio primario del Espíritu Santo, el ministerio de la iluminación. Les va a iluminar, ¿verdad? Les va a recordar un sinnúmero de cosas, ¿verdad? El que permanece por el Espíritu que nos ha dado. Así que el Espíritu nos recuerda de la verdad de quién es Jesús, importante, y lo que Jesús ha hecho en nosotros. Primera de Juan 4:2 y 4:6. Dice, 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Right? Ahí vemos entonces el Espíritu Santo recordándonos la verdad de quién es el Dios hecho hombre. Primera de Juan 4:6, nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. El que conoce a Dios, subraye eso, está hablando de otros creyentes, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad, que es Dios, y el espíritu de error, que es el espíritu de anticristo. Y saben que un elemento constante en Primera de Juan es la batalla que en la iglesia, esa iglesia local está lidiando con todas estas falsas enseñanzas, gnosticismo y muchísimas otras cosas. Right? Cuando usted y yo experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos sentimos seguros de que Dios verdaderamente habita en nosotros. Versículo 13 del capítulo 14 de Primera de Juan. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Del mismo modo, perdone que vaya tan rápido, Juan identifica la forma en que una persona vive la forma en que una persona vive. All right? La forma en que una persona vive, Juan la identifica como una evidencia tangible que se puede ver, que se puede percibir, right? En algunos casos se puede tocar, de que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. La forma en que usted vive debe ser una evidencia tangible de que usted ha nacido de nuevo, ¿verdad? Y por ende, si su forma de vivir es una evidencia tangible de que usted ha nacido de nuevo, por ende, también da evidencia de que usted es una persona que verdaderamente es un cristiano o que usted es un cristiano genuino. Right? Now, la Escritura nos dice que los cristianos genuinos, movidos por la fe, buscarán la forma activa de obedecer los mandamientos de Dios. Desearán obedecer los mandamientos de Dios. Ahí dice amén. Right? Antes yo no tenía deseo de obedecer ningún mandamiento de Dios, ¿no? Right? ¿Sabe? Luego del nuevo nacimiento, de ese momento en particular, puedo recordar el día en particular que sucede, pues desde ese momento en adelante hay un deseo genuino dentro de mí, constante, que a pesar de mis tropiezos y mis metidas de pata y mis rebeldías y todo ese montón de cosas que nos caracteriza a cada uno de nosotros, está ahí y cada día va en aumento. Y cada día, como es parte de la oración que recomendamos que debemos hacer, cada vez que tenemos la reunión de oración, sabes que en la última hoja hay unos motivos personales de oración, y uno de esos motivos es clamar a Dios para que cree en nosotros un deseo más vehemente, más intenso, un querer obedecer a Dios, y que nos dé la capacidad también para odiar con más vehemencia la que tenemos en el momento del día de hoy, la desobediencia a Dios, el pecado en todas sus manifestaciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que los cristianos genuinos, movidos por la fe, obra del Espíritu Santo, vamos a buscar la forma activa de obedecer los mandamientos de Dios, porque eso es lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en gran medida
como embajadores, como representantes, como extensiones terrenales del ministerio del Señor Jesucristo. Es algo muy profundo que nosotros podemos decirlo, pero poder entenderlo y explicarlo, pues está muy por encima de nosotros. Pero es lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Nos ha enviado, somos sus representantes, dice la Escritura. Primera de Juan 2:3 y primera de Juan 2:6 dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Pues ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que yo soy cristiano? Right? ¿Cómo puedo saber si yo soy cristiano? Me voy a atrever a decir algo, pero lo digo con sumo cuidado. Right? ¿Cómo yo puedo saber que mi hijo es cristiano? ¿Cómo yo puedo saber que mi esposo es cristiano? ¿Cómo yo puedo saber que mi padre es cristiano? La respuesta que yo me imagino que cada uno de nosotros vamos a decir, wow, no se mande, pastor, porque lo que está en el corazón de las personas nadie puede saberlo. ¿Amén? ¿Amén? Pues claro, o será que alguien puede saber lo que está en el corazón de las personas. Claro que no, ¿verdad? Solamente Dios sabe, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Okay? Y no es nuestro trabajo determinar si una persona es o no es. ¿Amén? ¿Right? Pero podemos tener una idea por lo que estamos diciendo nuevamente. Los cristianos genuinos, movidos por la fe, buscarán de forma activa obedecer los mandamientos de Dios tal como Jesucristo lo hizo. Así que podemos tener una idea, tú sabes, no perfecta, pero bastante acertada, de que una persona verdaderamente es una persona nacida de nuevo. Porque, ¿cuál es la evidencia? Primera de Juan 2:3 dice, en esto sabemos, y sabemos, es lo mismo, y sabemos que todas las cosas operan para Dios, para bien a los que aman a Dios. Es una total seguridad. Es la misma palabra en el idioma griego, es certeza absoluta. Y sabemos, ¿verdad?, que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo puedo saber si esa persona guarda sus mandamientos? Pero es que nadie es perfecto. Nadie está diciendo que es perfectamente el guardar los mandamientos. Pero hay un deseo, ¿verdad? Hay una determinación, hay una prioridad en la vida, ¿verdad? Tengo 10 opciones para decidir y una de ellas es obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios no es la número 10 si soy verdadero creyente. Amén. Right? Debe estar bastante allá arriba, ¿verdad? Y tenemos lucha de mi responsabilidad con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, y tal cosa, ¿verdad? Pero es de esperarse que esté allá arriba. Gloria a Dios. Versículo 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. El que dice que permanece en él, ¿debe qué? Debe andar como él anduvo. Aleluya, gloria a Dios. Alaba lo que él vive. Debe andar como él anduvo, debe vivir como él vivió. O sea, no es una cosa que estamos inventándonos aquí en esta pequeña iglesia local que se llama En Sus Pasos. Es lo que la Escritura dice, desde siempre ha dicho. Si en realidad tú dices que Cristo vive en ti, que tú estás en Cristo, que Él es tuyo, que Él es tu Redentor, que tuviste esta experiencia, que Él vive en ti, su Espíritu, esa cuestión, pues de esperarse que tú te conduzcas, que tú vivas como Él lo hizo. ¿Right? Otra vez, a ver, no estamos hablando de vivir, es imposible para nosotros vivir como Cristo. Amén. All right, pero está el deseo, ¿verdad? Es la incomodidad dentro de nosotros cuando nuestra conducta se sale de lo que Él ha estipulado que debe ser lo correcto. Gloria a Dios. Hay tantas cosas que yo quisiera decir en este momento, pero no es el momento apropiado para decirlas. Sobre esto, cosas bonitas, no para molestar a nadie, pero cosas bien bonitas. All right, okay. Now, el mandamiento, otra vez dice en el versículo 3, en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. Me parece a mí, y en la opinión de muchos otros maestros, yo no soy maestro, yo soy estudiante todavía, y pues los maestros que yo considero que vale la pena estudiar, o mejor dicho, considerar, pues insisten, ¿verdad?, que quizás el mandamiento más fundamental que se nos da en toda la Escritura, Juan dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. El más importante, el más fundamental es creer en Jesús. Creer en Jesús. No hay ninguno que esté por encima de creer en Jesús.
Ir a la iglesia, bueno, right? Cooperar en los ministerios de la iglesia es de esperarse si usted ha nacido de nuevo, porque tiene un Espíritu Santo viviendo en usted, que la da dones espirituales y que lo ha colocado a usted como una pieza, como un órgano dentro de este cuerpo que para que pueda funcionar correctamente a su total cabalidad, necesita que todos los órganos que estén en la disposición de querer trabajar. Amén. Pero esa no es necesariamente la mayor prioridad. Primera de Juan 3, 22 y 24, por favor, rápido. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23, que es lo que queremos señalar, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y este es su mandamiento primario, fundamental, pilar, que creamos en el nombre y con las implicaciones que cree Él tiene, que no tenemos el tiempo para poder detallar, tú sabes, todas las implicaciones que cree Él tiene, a lo que hemos hecho en sinnúmero de ocasiones aquí en Matete. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de su Hijo Cristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, El que iguala sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que se nos ha dado. Del mismo modo, la fe que es genuina se manifiesta en actos, hechos, acciones tangibles que se pueden ver, que se pueden palpar, right? De amor hacia nuestros semejantes, especialmente para con otros cristianos. Vuelvo a repetir, la fe que es genuina, que es verdadera, se manifiesta, se deja ver, se expresa por medio o a través de actos tangibles de amor, expresiones tangibles de amor hacia los demás, en particular hacia otros creyentes. Primera de Juan 4, 7 y 12. 4, 7 a 12. Si es su Biblia, es suya, haga con ella lo que usted crea apropiado. Yo le sugiero que subraye estas palabras. Cada vez que lea amor, right? Amados, ámense, subraye. Empiece a subrayar porque las primeras dos palabras tienen que ver con amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que hace qué? Que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Ahí tenemos un desafío. Mire para acá todo el mundo, por favor. Y el amor que está ahí, el amor que está hablando, es amor agape. Right? No es fileo, no es de Filadelfia, no, es un amor de verdad, right? ¿Sabes? ¿No? La expectativa de Dios para nosotros. Y nuevamente, ¿podemos nosotros amar con perfección como Dios hace? No, right? Pero esa debe ser nuestra meta, nuestro deseo. Yo quiero amar de esa forma. Yo no quiero amar a la gente que puede hacer cosas por mí, right? Yo quiero que tú me des la capacidad de poder amar a personas que son difíciles. ¿Y qué hace Dios cuando, esto es un poco de broma, ok? ¿Y qué hace Dios cuando usted y yo oramos sinceramente y le pedimos, Señor, yo quiero amar gente difícil, ayúdame, capacítame? ¿Qué es lo primero que hace Dios? Pone un montón de gente alrededor, difícil de amar. Right? Todos tenemos una necesidad urgente de que nuestra paradigma, nuestra perspectiva, nuestro marco de referencia, nuestra visión del mundo sea recalibrada. Definitivamente. Right? Tenemos una gran necesidad de mirar a través del lente bíblico. Yo me arriesgo a decir que en la medida que vamos conociendo un poquito más y Dios bondadoso con nosotros y nos permite conocerle, más nos damos cuenta de lo distorsionado que está nuestra percepción de lo que pasa a nuestro alrededor. Versículo 10.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por último, la palabra enseña que aquellos que son hijos de Dios muestran su verdadera identidad. Estamos tratando de contestar la segunda pregunta, no se olvide. Muestran su verdadera identidad deseando alejarse del pecado y deseando vivir conforme a la justicia de Dios. Y Juan también contesta eso o habla sobre el particular. Primera de Juan 3, 4 y 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, Cristo, y no hay pecado en Él, Cristo. Todo aquel que permanece en Él, Cristo, no peca, no tiene un estilo de vida de pecado. Amén. Todo aquel que peca, todo aquel que tiene este estilo de vida, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ahí lo tenemos más claro, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, no tiene un estilo de vida, no se deleita en el pecado. No disfruta del pecado. Podemos seguir añadiéndole. Y ya hemos hablado muchísimas veces sobre eso también, ¿ok? Porque la simiente de Dios permanece en Él. No practica el pecado porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, habita permanentemente dentro de Él y el Espíritu Santo lo preserva. Parte de esa preservación es lo que Juan está hablando aquí en este momento, ¿verdad? Porque la simiente de Dios permanece en Él, haciendo su obra, su trabajo en nosotros, y no puede pecar, no puede practicar consistentemente el pecado, porque es nacido de Dios, porque ahora hay otro rey sentado en ese corazón. Y en esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama, mire lo que dice, que no hace justicia, con eso podemos vivir muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Sabe? Y que no ama a su hermano no es de Dios. El énfasis nuevamente en la necesidad que nosotros tenemos de genuinamente preguntarnos si mi amor por mis hermanos es genuino. Si de verdad amo a mi hermano. Sencillamente muchas personas se conforman con venir a la iglesia los domingos, tener una Biblia en la casa que leen de vez en cuando, acudir a Dios cuando se tranca el dominó. ¿Sabe lo que es trancarse el dominó? ¿Sabe eso? Cuando las cosas, ahora no, ¿qué hago ahora? ¿Verdad? Y ahora, oh, Dios, mi Dios, Diosito, Padrecito. Así que la salvación del creyente depende solamente de la persona a la hora del Señor Jesucristo. En la medida que el creyente continúa confiando, y confiando es haciendo ¿qué? Obedeciendo, right? En la medida que el creyente continúa confiando, expresando su fe a través de la obediencia en Cristo, en esa medida va a continuar experimentando el poder del Espíritu Santo, obrando en su vida, haciendo su obra en él. Y va a experimentar también, va a tener la experiencia gloriosa de que va a notar que poco a poco su vida se va pareciendo, bien poco a poco, por lo menos en el caso mío, a cuentagotas, bien poquito a poquito, más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que es importante, que vale la pena señalar, es que cuando un creyente genuino verdaderamente se percata de lo que está sucediendo, de que ahora, pero espérate, si esto hubiese pasado, 2 años atrás o no sé cuánto tiempo atrás, yo no hubiese respondido en la forma que estoy respondiendo ahora. Right? Te contaba el momento en que fui a compartir, a comer mariscos con mis amigos y
empezamos a recordar el pasado, ¿verdad? ¿Sabes? Y empezamos a decir las historias y pues mis dos amigos que no son creyentes, pues cuando se decían las historias, pues ellos se las estaban viviendo, ¿right? Los bandidajes que se hacían, no son cosas inmorales, ¿verdad? Pero las cosas que se hacían, pues, pero el disfrute que ellos tenían no era el disfrute que yo tenía. ¿Sabes? Y yo estoy con ellos ahí, chévere, pero yo me estoy dando cuenta para mí mismo, dándole gracias a Dios, pidiendo a Dios que me ayude, porque el que se cree que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Señor, sí que gracias por lo que tú has hecho, pero cuídame, protégeme, Señor, y lo que sea, pero me daba cuenta, ¿verdad? Que había habido un cambio de paradigma. Right? Ahora la perspectiva era distinta, el marco de referencia era distinto, right? La escala de valores distintas. Todo eso respuesta, resultado, inevitable consecuencia de la presencia permanente del Espíritu Santo viviendo en uno que inmerecidamente había sido predestinado, palabra grande que muchas personas no entienden o que tienen problemas con ella, ¿verdad? Haya sido escogido, right? Desde antes de la fundación del tiempo, y en el tiempo particular de Dios, esta persona que no se merecía en ningún momento ser considerado por Dios porque tenía una vida totalmente, abiertamente en contra, intencionalmente en contra de Dios, en un momento dado, ahora ha recibido un llamado. Amén. Dios lo llama, right? Y llamado a la salvación. Amén. Glorioso es el Señor. All right. So, cuando una persona se percata de lo que está pasando, su seguridad de que verdaderamente es hijo de Dios crece. All right. Now, dos preguntas ahí en las notas suyas, por favor. Ya las contestamos. La primera es, bíblicamente hablando, ¿cómo es que me convierto en cristiano? Romanos 10, 8 y 13 nos contesta, bíblicamente hablando, ¿cómo sé que soy cristiano? Esos son los dos blanquitos que hay que escribir. Inmediatamente pasamos a unos falsos fundamentos de seguridad y de salvación. Okay. Now, como ya mencioné, la segunda pregunta, ¿cómo sé que soy cristiano? Es una pregunta distinta, merece, demanda una respuesta distinta. Y como señalé también al comienzo, debemos tratar de no responder a esa segunda pregunta en la misma forma que respondemos a la primera. ¿Por qué razón es eso importante? Porque hay toda clase de fundamentos falsos a nuestro alrededor en cuanto a cómo contestar la segunda pregunta, ¿cómo puedo saber que soy cristiano? Otra vez, toda clase de fundamentos falsos al momento alrededor nuestro, cuando al momento de tratar de contestar esa segunda pregunta. Esos falsos fundamentos de seguridad y salvación creo que tienen el ejemplo más vivo, más real en toda la Escritura. En Mateo capítulo 7, versículo 21, todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y me imagino que cada uno de ustedes, si ha estado en esta iglesia por lo menos, o en cualquier otra iglesia que te enseñe la Escritura, sabe el resto de la historia. Right? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello otro, hicimos esta otra. Las cosas que hacen es el tipo de actividad que se le adjudica inmediatamente en la mayor parte de los lugares la presencia divina de la mano de Dios sobre esas personas. Porque sanar enfermos, porque enseñar, porque sacar demonios es solamente posible a través de la intervención de Dios. Y aquí Jesucristo le echa por encima la paradigma, ¿verdad? La sabiduría convencional que estuvimos hablando en los últimos 2 domingos, ¿right? Que el problema con la sabiduría tradicional y convencional es cuando se somete a lo absoluto, a lo que es absoluto en términos de que siempre es de esta forma, right? ¿Sabes? Lo que Cristo nos dice que es posible hacer un sinnúmero de cosas a través de un poder que no es el de Él. ¿Amén? Sí. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Right?
a la mayor parte de las personas creyentes en el día de hoy, en los distintos lugares en este planeta Tierra, que presencien a una cosa como esa, no van a tener duda de ninguna clase en adjudicar a acciones como esa el poder de Dios. Y máxime cuando las personas lo están haciendo en el nombre de ¿quién? ¿Qué es lo que dice Cristo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo. ¿Cómo es que si usted en el nombre de Cristo no es el poder de Dios? Hermano, open your eyes, right? Hay evidencias de sobra a nuestro alrededor de la utilización. Alguien me envió una cuestión del TikTok. Yo no sé cómo se hace eso, ¿verdad? ¿Sabe? No. Pero alguien me envió por texto una cuestión del TikTok de una pastora. Ay, Padre amado, Señor. Inconcebible. Es la segunda persona que me lo envía, ¿verdad? Como resultado de la enseñanza del domingo. Y me dice, mire esto, pastor, mire esto. Y dice, ay, yo lo había visto, pero es algo que si no hubiese actividades previas de parte de esa señora registradas en las redes sociales, pues cualquiera podía pensar que eso que está ahí es como un drama, ¿sabes? Como una obra como una broma, ¿verdad? Tú sabes, porque es tan indeseable, es tan antibíblico, es difícil creer que eso exista, pero pues cuando usted mira las otras presentaciones o predicaciones de la señora, pues usted se da cuenta que no, eso es parte de lo que esas personas practican y creen, ¿no? Así que es posible nuevamente que personas en el nombre del Señor Jesucristo hagan toda clase de cosas que a ojos de personas que no están entrenadas bíblicamente puedan resultar como provenientes de que tengan un origen divino. Ok, now, vamos a contestar 2 o 3 cositas aquí y nos vamos ya mismo porque yo creo que nos quedan 5 minutos si no me equivoco. Falsos fundamentos de seguridad y de salvación. Primero, un estilo de vida caracterizado por la moralidad. ¿Sabes? Es la persona que asume que va a una iglesia y está segura de su salvación porque es una buena persona. A eso me refiero cuando decimos un estilo de vida caracterizado por la moralidad. Yo estoy en contra del aborto, que yo estoy en contra del aborto también. Yo soy pro vida, yo también soy pro vida. Right? Yo ayudo a los homeless, a mí me gusta ayudar a los necesitados también. Right? Yo no estoy a favor de todas estas cuestiones de género y esas cuestiones, ¿verdad? Pues definitivamente nos oponemos a esas prácticas. Pero el asunto que estamos destacando aquí es que el hecho de que yo sea pro vida, el hecho de que yo tenga una perspectiva conservadora en cuanto a la economía o lo que sea, el hecho de que pues yo no favorezca las prácticas de homosexualidad y todas estas depravaciones que hay en el día de hoy, eso yo no lo puedo tomar como una evidencia de seguridad de salvación. Amén. Right? Porque los musulmanes también son pro vida y también son más que muchos cristianos en contra de la homosexualidad y las distintas expresiones de esa conducta desordenada, right? Y sabemos que están más perdidos que una cucaracha en un baile de gallinas. ¿Sí? Segundo, abundancia, falso fundamento de seguridad de salvación. Abundancia de conocimiento religioso de carácter intelectual. Right? Es la persona que asume de seguridad de salvación porque conoce a Cristo y tiene profundo conocimiento teológico. ¿Conoce usted a alguien que asume, que sabe que va al cielo? Estas personas no tienen seguridad de eso, pero que está bien con Dios porque conoce mucho de la Biblia. ¿Conoce a algún tipo de persona así? Muchos de ellos vienen a tocar las puertas muchas veces a ustedes.
Right? Y algunos de nosotros le tenemos miedo. Hello. Sure. ¿Por qué? Porque cuando abren la boca da la impresión de que tienen un profundo conocimiento teológico. El hecho de que tengan profundo conocimiento teológico en ninguna forma, ¿verdad?, puede utilizarse como un fundamento de seguridad de salvación. Es un falso fundamento de seguridad de salvación. Había un individuo muy interesante, pero bien altamente peligroso, no sé si todavía está vivo, me parece que murió, se llamaba José de Jesús. Yo conocí un poco de su historia porque él estuvo envuelto, estuvo presente, activo en una iglesia muy conocida, una buena iglesia, de paso, en Puerto Rico, en el sur de Puerto Rico. Y pues era un individuo que era respetado por todo el mundo por el profundo conocimiento teológico que este individuo tenía. Y si usted sabe de quién yo estoy hablando, usted sabe que pues si hay alguien que está otra vez más perdido con una cucaracha de un baile de gallina, es ese individuo. Ok. Tercer fundamento falso de seguridad de salvación es abundancia de actividad religiosa. Escuche por favor, porque aquí las flechas empiezan a caer cerca de nosotros. ¿Entiende esa expresión? Right? La palabra de Dios enseña, preste atención que es importante, por favor. La palabra enseña que la actividad religiosa no es una base segura en cuanto a la seguridad de salvación. No lo es. Gálatas, ten sus notas, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora escuche, a pesar de los falsos hermanos que habían otra vez introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, lo que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Personas que estaban metidos dentro de la iglesia, que eran reconocidos como líderes y que pues daban la impresión de ser personas piadosas. Ese es el punto. Si usted mira en su Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, ahí Pablo nos habla de falsos cristianos en la iglesia que estaban altamente activos en términos religiosos, al punto que la gente los veía como personas piadosas. Me levanta la mano y alguien me dice que para usted, conforme a lo que hemos enseñado a través de los años, bien breve, no se extienda mucho, es una persona piadosa, una persona que quiere hacer ¿qué? Levante la mano, tiene que levantar la mano, puede ser a coro no. Hermana Nori, por favor. Una persona que vive una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, ¿right? Y también podemos decir una persona que vive una vida que está centrada en alcanzar satisfacción única y exclusivamente a través de Dios. Right? Esa es la prioridad. Si yo quiero otras cosas, me van a dar satisfacción, me van a dar algún placer, pero no, yo lo que quiero es que sea a través de Dios. Right? Okay. En 2 Timoteo 3:5, mire lo que dice. Estas personas que estamos hablando, altamente activos religiosamente, tendrán la apariencia de piedad. Las personas que lo están viendo van a decir, oh, estas son personas que andan conforme a la voluntad de Dios, sin duda de ninguna clase. Right? Pero no lo son. Y número 4, y lo último que vamos a ver en esta noche, otro falso fundamento de seguridad de salvación, es la participación activa en un ministerio religioso. Tiene 3 pasajes bíblicos. 2 de ellos nos hablan acerca de 2 individuos particulares que en determinado momento dado estaban participando activamente en un ministerio religioso y que ninguno de ellos en esos momentos tenía salvación de ninguna clase. Y luego nos habla del medio, Mateo 7, 21 y 23. Nos habla del pasaje que hicimos referencia hace un momento. Habla de los falsos maestros, los hacedores de milagros. Pero en Mateo 26, 20 y 22 nos da el ejemplo triste de un individuo
que nos deja ver la posibilidad de estar en un ministerio religioso y no ser salvo. Dice la Escritura, Mateo 26, 20, 22. ¿Todo el mundo sabe dónde estamos? Ok. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarse: ¿soy yo, Señor? Versículo 21 nuevamente, mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros, uno de estos que están aquí presentes, me va a entregar, y el que lo iba a entregar se llamaba ¿cómo? Judas. Right? Una persona, un ejemplo triste de la posibilidad de estar en un ministerio religioso. Si usted pone a leer en los 4 evangelios la vida de Judas en ese tiempo ministerial, pues usted se va a encontrar con algunas cosas que le van a tener que, lo va a impactar, y usted se va a tener que hacer muchas preguntas. Sería bueno que lo hiciera. Mateo 7, 21, 23 y en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 6 nos habla también de una persona que era inconversa en ese momento. Una persona que también en ese momento en particular es un ejemplo triste de la posibilidad de estar envuelto en un ministerio religioso y estar ser altamente efectivo, apasionado, fiel y al mismo tiempo no ser salvo. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, religioso, de la tribu de Benjamín, religioso, hebreo de hebreos, religioso, en cuanto a la ley, fariseo, más religioso, en cuanto al celo, perseguidor de iglesia, más religioso, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero más perdido nuevamente que una cucaracha en un baile gallego. All right. Así que vemos entonces que y nosotros los vemos la semana próxima cuando continuemos, pero si usted mira sus notas, ¿verdad? Se va a dar cuenta que en la página 3 vamos a estar considerando la próxima vez los verdaderos fundamentos de la seguridad de salvación, en qué está basada mi seguridad eterna, ¿right? Y vamos a ver, como siempre hacemos en este estudio de Matete, la presencia del Dios triuno envuelto en este quehacer en la vida del verdadero creyente. Ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos otra vez por el privilegio que tenemos de ser parte de tu familia. Gracias porque pues nosotros somos cabeciduros y muchas veces te escuchamos hablar, escuchamos tu palabra y nuestra mente está en La La Land. Y pues por eso necesitamos que tú continúes hablándonos muchas veces las mismas cosas con la esperanza de que podamos sintonizarnos y escucharte, Señor. Gracias por permitir que muchas de las cosas que en el día de hoy, la noche de hoy hemos considerado, entraron por un oído, penetraron nuestro corazón y luego salieron, Señor. Ahora permite, Señor, que podamos con tu gracia y tu ayuda ponerlas en práctica en nuestra vida. Te amamos. Gracias por amarnos primero. En el nombre de Cristo. Amén. All right. Dios los bendiga.